Bueno, vamos a continuar entonces, ¿dónde está la clase 3? Y ahí vamos, a donde nos habíamos quedado, a ver si pueden ver la pantalla. Ahí está. A donde nos habíamos quedado, que era tratar de transitar de alguna manera esta regla del 9 o regla de Wallace, de manera que yo pueda entender. El cuerpo se divide en distintas regiones y cada una de estas regiones va a tener un número asignado que va a ser el del 9%. A ver, ustedes habrán escuchado que se dice por ahí tenía, no sé, el 36% del cuerpo quemado, ¿sí? Esto no es algo que nosotros vamos a dar como diagnóstico. Sí nos puede servir muchísimo tener una idea cómo es la distribución, porque supongamos que tenemos la mala experiencia o la mala oportunidad de que tengamos que atender o socorrer a un quemado, que nosotros le podamos decir por el teléfono al 911, necesito ayuda inmediata porque tal persona se quemó y tiene tanto por ciento de quemadura de grado 1, 2 o 3, entonces yo le estoy diciendo al que me atiende el teléfono, le estoy dando pautas muy importantes sobre la gravedad, y eso va a hacer que venga mucho más rápido la ambulancia a socorrer a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, o sea, no es que ustedes sí o sí tienen que saber cómo categorizar el porcentaje, o no sé si estamos en línea, sí, creo que sí, porque no las veo. El porcentaje de compromiso que puede tener la persona que tuvo la mala suerte de quemarse. Pero sí hay que considerar de dónde sale. Así, el cuerpo se divide en diversas regiones donde cada una de ellas tiene un 9% y se va sumando. ¿Ven? La parte de la caja torácica, es decir, donde están las costillas, donde está el tórax, es el 9%, la parte de adelante, pero si está quemada también el frente y la espalda, le voy a sumar un 18%, y así voy a ir haciendo una sumatoria que va a tratar de describir en porcentaje qué cantidad del cuerpo está quemado, ¿sí? ¿Qué me interesa que ustedes se queden con esto? El poder comprender que cada región del cuerpo se va a dividir en porcentajes y este porcentaje va a ser del 9%. El único que tiene el 1% es la región genital, justamente por lo sensible que es. ¿Se entiende? Fíjense que cuando hay quemadura de cabeza y cuello, este 9% pareciera ser poco importante, pero ¿saben qué sucede? Que la persona, cuando ocurre el accidente y se quema, respira, y en esa respiración traiga ese aire caliente, ¿sí? Y también existe la posibilidad, la mayoría de las veces ocurre, que se quema adentro, ¿no? Se quema la laringe y continúa esa quemazón por todo lo que es el tracto respiratorio, pero también digestivo. Y hace una quemadura interna que es muy complicado para que el paciente salga adelante, ¿no? Especialmente cuando se trata de estas cosas horribles que nos pasan en la vida, alguien que decide suicidarse, que prendiéndose fuego, o sea, esto se conoce como quemándose a lo bonzo, ¿no? O ocurre algún hecho de violencia, que alguien haya intentado hacer algo con una persona, o explotó, no sé, una garrafa, un calefón, y bueno, nadie estaba preparado para que eso ocurra, y entonces la persona en el mismo momento de la explosión, en el mismo momento que se está produciendo esta quemadura, está respirando, y así el calor se introduce en el cuerpo. Digo, estos pequeños tips que yo les estoy dando, que muchas veces forman parte del conocimiento normal, o sea, muchos de ustedes habrán escuchado sobre los distintos grados y habrán escuchado sobre esto del porcentaje de quemado, ¿no? Sobre esta regla del 9, pero
ahora nos toca una función distinta, que es la de ser un cuidador, de ser un profesional. Por lo tanto, yo tengo que conocer un poquito más en profundidad este tipo de situaciones y entender de dónde viene. A ver. Y acá tenemos un dibujito que me pareció que estaba bueno, porque hace que sea un poquitito más gráfico, ¿sí? Cómo se va dividiendo el cuerpo. Fíjense, si pone el 9% acá, esta parte de los miembros inferiores será el otro 9%. Por eso, como estábamos diciendo, cada uno de los miembros completos será, el miembro inferior será el 18%, ¿sí? Y de los superiores el 9%. Nada, me parece que es interesante. El 9%, ¿por qué? Porque se divide esta región, que es la del brazo, ¿no? El hueso que pasa por acá se llama húmero, esta región donde pasa el húmero es 4.5%, y donde tenemos el radio y el cúbito, que son los otros huesos largos, el otro 4.5%, ¿sí? Esa aprox, ¿necesito que lo sepan de memoria? No. Necesito que entiendan cómo es que se divide cada región con el 9% y 1% solamente para los genitales. Sí, porque les va a ayudar a ustedes más o menos describir de alguna manera qué fue lo que pasó, si tenemos que pedir ayuda a una ambulancia o a un sistema de emergencia. Si esto nos pasa, acá tenemos un adulto, pero este tipo de porcentaje es igual en comparación con un niño, ¿no? Entonces estas son cosas que nos pueden pasar, por eso es interesante entender de qué viene, ¿no? Para qué se usa. Bueno, a ver cómo avanzo. Esto vamos ahí y vamos a la que viene. Decíamos entonces que las quemaduras pueden ser causadas por distintos factores. Y lo que es quemadura por contacto, que es la quemadura que yo voy a sufrir cada vez que voy a sacar algo del horno, porque soy descuidada, que es la de contacto, ¿no? Cuando uno toca una superficie con la plancha, que ahora casi que no se usa, pero algunas cosas hay que plancharlas, o una olla o algo de la casa que esté muy caliente, y entonces va a producir una quemadura por contacto. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer? Bueno, miren, normalmente lo que hacemos es esto, ¿no? Utilizamos agua helada, perdón. Normalmente lo que hacemos es eso, es tratar de colocar el agua lo más fría posible para producir esto que se llama vasoconstricción, es que los vasos sanguíneos queden apretaditos, ¿no? Y esto, que por ejemplo puede ser muy bueno si hay una herida cortopunzante. Si hay una herida cortopunzante, que el vaso se contraiga, que quede apretadito, puede ser bueno porque va a haber menos pérdida de sangre, pero cuando estamos frente a una quemadura, esto es al revés. Nos trae un perjuicio. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aparte, uno de los riesgos más importantes es el riesgo de la hipotermia, es decir, de la pérdida de calor. ¿Por qué? Porque perdí la capa más importante, que fue la piel. Obvio, no va a haber una hipotermia, ni va a haber nada súper grave si es que estamos en presencia de una quemadura de grado 1 y en una región del cuerpo que es poco representativa. ¿Se entiende? Pero es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay eventos que nosotros no podemos controlar. ¿Y qué es lo que se aconseja? Bueno, esto es interesante tenerlo en cuenta, porque si alguien se quemó en casa, la primera curación la voy a hacer con lo que tengo, y es probable que use agua fría, agua o natural, o no caliente, y que trate de que esto vaya reduciendo el impacto de esa quemadura. Después se aplica alguna crema y se terminó el asunto. Pero cuando yo tengo que hacer curaciones sobre una quemadura que sea más importante, de segundo grado, por ejemplo, siempre me conviene tener esto cloruro de sodio, el 0,9% de solución fisiológica, ¿sí? Tener un sachetcito de solución fisiológica en la heladera,
y es el que voy a utilizar para curar esa herida, ¿sí? ¿Por qué solución fisiológica? Bueno, porque viene estéril también. Y porque el agua de la canilla es probable que tenga algún bicho. Y si tiene algún bicho, tiene una puerta de entrada. Entonces, si yo tengo que hacer lo primero que voy a realizar, bueno, voy a tratar de poner agua fría, voy a observar cómo está, si hay un edema, supongamos que es la mano, voy a mantener la mano levantada, no hacia abajo, para favorecer el retorno venoso y favorecer entonces que la inflamación no sea tan grande. Y si es una quemadura de primer grado, voy a colocar alguna crema en esa herida, como por ejemplo Platzul, ¿no? ¿Qué tiene el Platzul? Bueno, el Platzul es una crema que es la marca comercial, pero hay otras con otro nombre comercial, inclusive más baratas, que tienen un compuesto químico que se llama sulfadiazina de plata y tiene también un analgésico. Tiene lidocaína. Y este analgésico calma mucho el dolor que se produce por la quemadura. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué me sirve la sulfadiazina de plata que tiene este Platzul o cualquier otra crema parecida, similar? Me sirve para evitar que haya infección, porque esta crema lo que hace es genera que la piel se restablezca, mantenga la humedad y a la vez disminuye el riesgo de la infección. Cuando la superficie de la quemadura es una superficie grande y yo voy a limpiar con la solución fisiológica, ¿no? Con este cloruro de sodio al 9%, solución fisiológica, tengo que hacerlo a una baja presión, ¿sí? Porque si no voy a dañar el tejido. A no ser que yo tenga tejido feo de una ampolla que se rompió y quiera que se salga. Entonces ahí le puedo meter un poquito de presión. Si no, el agua o la solución fisiológica va a tratar de caer con poca presión para no herir las células que van a venir creciendo en el momento en que yo vaya realizando las curaciones. ¿Se va entendiendo lo que explico? Sí, maestra. Okay. En general, nada, pueden ser muy graves como no, eso va a depender, lo que dice acá es las quemaduras por contacto. Bueno, pueden ser graves o no, porque digo, pueden ser de primero o de segundo grado. Cuando yo lo que tengo es vapor y cuando la quemadura es por vapor y se puede respirar, ahí va a aumentar muchísimo el grado de riesgo, por esto que digo, que lo voy a respirar y ese calor me va a quemar internamente, ¿sí? Entonces, bueno, algunos consejos. Esto es muy común, o sea, el adulto mayor utiliza una almohadilla eléctrica, suele utilizarlo para que le dé calor, especialmente el que tiene problemas de dolor en la columna cervical, en el cuello, ¿no? Entonces, como la almohadilla cubre parte del cuello y los hombros, y ese calor va a producir una especie de descontracturación, o sea, va a estar más relajado y eso va a reducir el dolor. Entonces, esto es algo que suele usarse. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta que esto esté bien funcionando en buenas condiciones, que se apague automáticamente. Recordemos que el adulto mayor en general tiene poca visión, por lo tanto, eso va a ser el trabajo nuestro de observar que esto esté funcionando bien, porque si no, se lo va a dejar puesto y se puede quemar. Recuerden que hay una pérdida de la sensibilidad también, ¿no? Y esto nos pone en situación de riesgo. Y por otro lado, recuerden que estoy grabando, si mal no recuerdo, yo, y si estoy grabando necesito que pongan el presente en el chat. Las quemaduras también pueden ser químicas, y son quemaduras químicas estas que están producidas por una sustancia que es altamente irritante. Por ejemplo, la soda cáustica, ni que hablemos de eso, ¿no? Digo, ¿por qué tendría que estar utilizando un adulto mayor algún elemento por el estilo? Bueno, miren, hace muchos años atrás era habitual que en las casas
con el objetivo de destapar las cañerías, se utilizara, o de limpiar a fondo el sarro de los inodoros, se utilizara este tipo de elementos, soda cáustica, ¿no? Este producto químico, que puede llegar a ser muy, pero muy, muy tóxico y puede producir quemaduras. Pero también me puedo quemar con la lavandina, ¿no? Ahora, en esta época que nosotros hemos usado tanta lavandina, y bueno, esto puede ocurrir, nos puede estar sucediendo. Entonces hay que tener en cuenta cuando hay nada, yo pongo estos como ejemplos, hay un montón de otros productos que pueden ser em, causantes de quemaduras químicas. Entonces, lo primero que nosotros decimos siempre frente, que esto lo vamos a ver en el cierre, siempre frente a cualquier situación, cuando hay que socorrer a una persona, primero hay que protegerse uno, porque si nosotros no nos protegemos de manera adecuada, van a ser dos los accidentados, el accidentado y el socorrista que se accidentó por no haberse cuidado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si estamos frente a algún elemento químico, tendré que utilizar la protección necesaria, sea esto un tapaboca para no respirar los gases que emanan esos elementos químicos, y sean también guantes para no entrar en contacto directo. Así que entiendo de que uno está en la desesperación de socorrer rápidamente a la persona que se accidentó, pero también tenemos nosotros que cuidarnos. Y otra vez, lo que voy a hacer es irrigar a baja presión. Recuerden que si yo le meto mucha presión al agua con el que voy a irrigar sobre una quemadura, puedo lesionar alguna célula que está tratando de pedir auxilio de que no la maten, ¿no? Entonces, la presión es algo que hay que tenerlo en cuenta, no ser demasiado agresivo, ¿no? Con abundante agua durante un tiempo importante. Ahora, hay productos químicos que yo le pongo agua y parece que es peor. Por lo tanto, cuando estas cosas ocurren, tendremos que tener muy en cuenta ciertos números, ¿no? O consultar, principalmente consultar con algún sistema de emergencia a ver qué es lo que puedo hacer o no. ¿Sí? Lo mismo cuando, no sé, alguien equivocadamente ingiere algún producto químico porque lo encontró y pensó que era una bebida y mandó un trago, ¿no? Que esto suele suceder en los niños, pero ojo que con el adulto mayor también, ¿no? Porque a lo mejor usaron una botella de una gaseosa o una botella de algo para poner algún elemento y después se olvidaron que había ahí. Y como no vemos bien, entonces estas cosas nos pueden suceder. Hay que tenerlo en cuenta. No son chicos, son adultos, pero los accidentes siempre van a estar mucho más presentes en un adulto como en un niño, ¿no? Una cuestión, el niño por una cuestión de aprendizaje, por una cuestión de no tener noción del riesgo, y el adulto por una cuestión de pérdida de la visión, entre otras cosas. Pérdida del olfato, o sea, hay muchas cosas que van a ser importantes en este punto. Pero también las quemaduras pueden darse por la electricidad. Y este es un problema, porque en general lo que va a pasar, si es que la descarga eléctrica fue importante, lo que va a pasar va a hacer que exista un paro cardiorrespiratorio. Y acá entraría entonces la práctica que vamos a ver al final, el próximo encuentro. Entonces, hay que considerarlo. La lesión va a ser menos o más importante, ¿no? Yo he visto lesiones en las manos, por ejemplo, porque tocaron un cable que estaba con corriente y le dejó una quemadura profunda y localizada, inclusive oscura, ¿no? O sea, la piel queda chamuscada, ni más ni menos. Dependiendo, ahí vamos, dependiendo de la gravedad, por ejemplo, era en la mano, no se desmayó, no le pasó nada, bueno, ahí veo a ver qué voy a hacer con esta persona, indudablemente voy a pedir ayuda médica. Pero si lo que ocurrió es que hubo una pérdida del conocimiento, como en este caso, tendré que tener, porque estamos hablando de quemaduras con alto voltaje,
tendré que tener en cuenta algunas cosas. Obviamente que si se trata de esto va a haber una parada cardiopulmonar y puede ocurrir antes de la parada una arritmia. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el corazón no va a latir en el ritmo que está preparado para hacerlo, sino que va a hacer pausas intermedias o se va a olvidar algún latido. Esto tiene que ver con lo que es primeros auxilios. Y otra vez volvemos al tema. Lo primero que voy a realizar es que el socorrista, la persona que va a auxiliar, esté cuidándose. Por eso fíjense, hay un cable y el cable está cercano. Lo trato de retirar, esto nada, lo sabemos de sentido común también, con un objeto que no sea conductor de la electricidad, un objeto de madera, ¿no? Entonces primero me aseguro que el lugar que el lugar sea seguro. Permítanme el hecho de utilizar la misma palabra, pero lo que hago es eso, retiro el riesgo, que es el cable que esté ahí en contacto, y hago que el lugar sea seguro. No toco al paciente hasta no tener la certeza de que no está recibiendo corriente, porque si no me la va a pasar a mí. Ahora bien, trato de no tocar y trato de no movilizar al paciente principalmente. Pero una vez que yo detecte, que esto lo vamos a aprender, cómo tomo el pulso, en qué lugares voy a tomar el pulso, y si hay una parada cardíaca, lo que se va a hacer por sobre todas las cosas es el masaje cardíaco. Antes se hacía mucho hincapié en la combinación de masaje cardíaco y de poder insuflarle aire a este paciente, ¿no? Darle un aporte de aire. Hoy decimos que lo más importante es que el corazón esté lleno de sangre y que esa sangre continúe circulando como debe ser por el cuerpo de ese paciente para que le llegue oxígeno, especialmente al cerebro, le llegue oxígeno a las células, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, primero que nada, lo que hacemos es, tratamos de ver que la fuente de esa electrocución quede separada. Observar si el corazón, o sea, palpar si hay pulso, si no hay pulso, si es necesario realizar la reanimación cardiopulmonar, qué es lo que vaya a tener que hacer. Voy a observar este paciente sí o sí, va a requerir de una asistencia médica. Así que todas estas cosas las tengo que hacer rápido, todas estas valoraciones serán rápidas y si yo no puedo, alguien rápidamente va a tener que llamar a una emergencia, ¿sí? Para poder transmitir qué es lo que nos pasó, cuál es el estado de la persona y en qué estamos, de la manera más clara posible. Bien, fíjense que puede ser desde un ritmo cardíaco acelerado, eso quiere decir de que estamos hablando que tiene 110, 120 pulsaciones por minuto, o sea, yo lo voy a palpar en el pulso o lo voy a escuchar con un ritmo de 120 latidos, ¿no? O sea, muy acelerado. ¿Por qué? Porque el normal es 70, 80, ¿no? Lo voy a notar acelerado. Puede ser mucho más acelerado que esto, o puede haber una arritmia, es decir, latidos espaciados, que algunos se cumplen y otros no se cumplen. O directamente que se pare el corazón, que eso es cuando hay una electrocución con un cable de alto voltaje, es la consecuencia lógica. Entonces, ¿por qué vemos estas cosas? Bueno, las vemos porque la verdad es que como cuidadores tenemos la obligación de identificar aquellos elementos o aquellas conductas que se llevan a diario en el hogar del paciente que representen un riesgo de accidente, porque yo le tengo que avisar al familiar, ojo que ese enchufe está andando mal, ojo que esta tecla está siendo corto, ojo que hay una salida en el piso que se la va a llevar por delante. Ojo que ese mueble no está ubicado en el mejor lugar, falta la iluminación. Son todas cosas que nosotros vamos a tener que ir considerando, ¿sí? Tengo un escalón y un desnivel, ¿podemos poner una rampa? No hace falta modificar todo, le pongo una rampa de madera, de alguna manera como para disminuir el impacto de ese escalón que puede llegar a ser que tropiece y se caiga. ¿Me voy explicando hasta acá?
Sí, maestra. Ok. Entonces, bueno, acá hablamos de las quemaduras por contacto, ¿no? Bueno, las situaciones, ya vimos qué cosas pueden haber, pero la verdad es que los elementos habituales en la casa van a ser, ay, perdón, van a ser, pero se me fue, van a ser sin lugar a dudas las cosas de la cocina, ¿no? La mayoría de las veces. O alguna cuestión ¿cómo se llama?, de cañerías, no sé, por ejemplo, sí, bueno, los calentadores, bueno, estas cosas que pueden ser situaciones de riesgo. Cuando hablamos, dijimos, de quemaduras químicas, la verdad es que no son muy habituales, pero pueden ocurrir y pueden terminar siendo algo grave, recordemos, dependiendo del tipo de lugar. Y pensemos, los pulmones es porque lo respiró, es porque respiró ese producto químico y produjo una quemadura interna. Miren, algo que hacemos habitualmente y nos produce una irritación sin que sea una quemadura mortal, algunas veces sí, digo no mortal, pero sí grave, es mezclar detergente con lavandina, y si le pongo agua caliente ni te la cuento, porque cuando yo mezclo detergente y lavandina, esto emana gases. Si yo le agrego el agua caliente, aumenta la cantidad de gases, y esos gases son mucho más graves y más serios, porque además son cancerígenos, ¿no? Pero estos gases que yo voy a respirar me van a irritar lo que nosotros decimos vías aéreas superiores, ¿no? Me va a irritar la nariz, la garganta, la faringe y la laringe. Y puede traerme consecuencias importantes, ¿no? Así que hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que estamos utilizando en la casa. Ay, me quedan 10 minutos. No sé qué hora es. Bien, entonces, tengamos en cuenta algunas pequeñas cosas que podemos realizar cuando estamos utilizando elementos que sean químicos. Recordemos tratar de utilizar los guantes de goma. Veamos qué es lo que están haciendo, porque esto que digo de los frascos que normalmente trasvasan una solución o un líquido de un frasco a otro y no es el más adecuado, puede suceder. Evitemos que se mezclen productos, tengamos los espacios lo más ventilados posible. Si vemos que hay una sustancia que puede irritar los ojos, o una sustancia que es agresiva, que nosotros vemos que emana gases o algo, abramos ventanas y puertas que circule el aire, ¿sí? Otra de las cosas que hoy lo tenemos muy en cuenta, pero antes no le dábamos tanta bolilla, tiene que ver con la exposición solar. ¿Y acá qué digo? La verdad es que en definitiva la mayoría de los adultos mayores van a estar poco expuestos al sol. Pero, Rosa, te voy a desactivar el audio, cualquier cosa vos lo volvés a poner, ¿sí? Pero muchas veces, por misma indicación de la familia, que le dicen, bueno, salí, vamos afuera, vamos al jardín, qué sé yo, y muchas veces, aunque el sol no nos dé directamente, solamente lo que digo yo, la resolana, ¿no? Estoy abajo de un árbol, pero igual me estoy quemando, ¿no? Y tengo que tener en cuenta que los adultos mayores que no reciben sol habitualmente durante mucho tiempo, cuando están en el patio, aunque estén abajo de un árbol, es importante que estén utilizando algún protector, algún bloqueador solar. Dice en esta presentación, dice que al menos sea de mayor de 15 o 30 como factor de protección. Pero la verdad es que yo les digo que el 15 ni lo pondría, porque 15 sabemos que es muy, pero muy suave para la fuerza y la efectividad que tienen los rayos solares. Entonces, tendría que ser con un factor de protección solar por encima de 30, ¿sí? Es importante colocar esta crema protectora o este bloqueador al menos 30 minutos antes de salir afuera, para que realmente haga efecto. Si yo me lo coloco y salgo al sol, no me va a estar haciendo efecto. Tengo que darle tiempo que pueda distribuirse y que pueda proteger realmente la epidermis. Y tendré que renovarlo, si me quedo más tiempo afuera, tendré que renovarlo.
La verdad es que ustedes ya lo saben a esto, pero igual está bueno recordar que hay horarios que acá se sugieren entre las 10 y las 4 de la tarde, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Esta franja horaria es la franja de mayor fuerza del sol, ¿no? Y sin embargo nos vamos a la playa en este horario, entre las 10 y las 4 de la tarde, o sea, cuando el sol te pega más fuerte y los rayos solares son mucho más nocivos. Y será entonces el espacio o la franja horaria en la que la verdad no se aconseja estar expuesto al sol, ni el adulto mayor ni los niños, porque las quemaduras pueden ser muy, muy graves. De hecho, uno puede tener una quemadura de grado 2 tranquilamente, solamente por haber estado expuesto al sol un rato, no necesita mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que la pasa mal. Yo lo digo por experiencia propia. Bien. Otro de los puntos que me interesa tratar ahora, ver, es salimos de esta cuestión de la piel y esta cuestión de la quemadura y vamos al atragantamiento. Y el atragantamiento es algo que ocurre cuando un objeto extraño nos queda obstruyendo, ¿no? Obstruyendo la garganta o obstruyendo, mejor dicho, el flujo del aire. Es decir, en lugar de ir para lo que es la vía digestiva, se está yendo para lo que es la vía respiratoria. En general, es un trozo de comida el causante. La verdad es eso. Y lo que voy a observar es el signo, dice signo universal, porque es verdad, del atragantamiento, que es que la persona se desespera porque no puede respirar y por lo tanto se está agarrando a la garganta, ¿no? Obviamente, esto va a ser en la primera instancia, pero poco a poco va a haber una pérdida de la entrada de aire y por lo tanto va a haber una pérdida del oxígeno. Y esto va a hacer que la persona se ponga, en principio, cada vez más desesperada, pero después inclusive se puede desmayar, ¿no? Y fíjense de que acá vamos viendo que la piel, los labios, en realidad yo lo voy a ver principalmente en los lugares más sensibles. Los labios y las uñas se van a ir tornando azules. Pensemos que el atragantamiento ya acá es muy, pero muy completo, ¿no? Se va a poner pálido y vamos a ver que nos ocurren todo este tipo de situaciones. La verdad es que es un momento de una emergencia, hay que atenderlo enseguida a la persona porque si no se realizan maniobras para liberar esa vía respiratoria, se nos va a morir ahí, va a haber un paro cardiorrespiratorio, sin lugar a dudas. Entonces, estos signos yo los tengo que poder comprender. ¿Puede ser que el adulto mayor se atragante? Y sí, puede ser. Puede ser, dependiendo del estado de conciencia también de la persona, así que esto también lo tendré que tener en cuenta. Para eso yo voy a tener y voy a considerar algunos aspectos, y es que si la persona va a ingerir algún alimento, sea un alimento sólido o sea un alimento líquido, o sea cualquiera de los dos, siempre va a estar bien sentado, siempre va a estar sentado a 45 grados, siempre la espalda recta, sobre la silla o sobre la cama. Nunca le voy a dar nada para beber ni nada para comer si está semiacostado. Uno está tentado a veces a hacer esto porque estoy aprovechando que coma o que tome algún líquido, pero la verdad es demasiado el riesgo, así que tendremos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es muy importante porque es una buena manera de poder evitar esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, tengo tres opciones, ¿no? Me quedan 2 minutos. Primero, dar 5 golpes en la espalda y ver si se libera. Este es el caso de un niño, pero nosotros estamos hablando de un adulto. Me paro detrás del adulto y le pego con el puño 5 golpecitos en la parte superior del tórax. ¿Por qué? Porque lo que intento hacer es liberar, ya sea de la tráquea, por eso va a ser en el tórax, liberar, que se libere rápidamente eso que está obstruyendo. No me da resultado,
puedo hacer maniobras abdominales. Y esta es la maniobra de Heimlich, que yo después les voy a dar, les voy a pasar un videito que está interesante para que vean, ¿sí? Lo que intento es rápidamente tratar de que esto se libere. Eso es lo que voy a intentar hacer. El accionar debe ser rápido. Cuando vean el video se va a entender mucho mejor. Y estas son situaciones que nos pueden realmente ocurrir. Hasta ahí llegamos con el tema que yo quería presentar hoy. Lo que les pregunto es, ¿quedaron algunas dudas? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Se entendió la propuesta que les hago? ¿Se comprendieron los temas? Sí, profe, muy claro. Bueno, ahí voy a dejar de Sí, grabar. profesora. Gracias, chicas por responder.